Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Colosenses capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Ahí me indican, por favor, hermanitos, cuando estén conmigo en la lectura. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, que tal vez difiere un poquito de la que ustedes tienen en este momento. Dice: ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados. Pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. En esta porción escritural encontramos algo que yo le llamo las 5 garantías redentoras. Las 5 garantías. Y cuando hablo de un garante, me refiero a aspectos legales. La Biblia en la Reina Valera habla de acta, habla de decretos que nos eran contrarios, porque es un fundamento estrictamente legal. Pero el apóstol Pablo, bajo la revelación del Espíritu Santo, nos muestra la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos traslada esas 5 garantías que trajo el sacrificio del Señor. Por supuesto que no solo trajo el garante de nuestra redención, sino que también estaba estudiando y descubriendo que hay 7 glorias contenidas en este pasaje, el mismo pasaje que acabo de leer, pero obviamente el tiempo no nos va a permitir estudiar esas glorias. Entonces vamos a dividir el tema, hablando primero de las garantías de la redención y luego vamos a hablar de las glorias que provocó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora aquí el apóstol escribió citando esas 5 garantías de la redención en la cruz. Y la primera es que anuló, dice en la versión Reina Valera 60, anuló el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, dice el versículo 14. Esta grande deuda, el único que podía pagarla era nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo siempre he insistido, hermanos, que la gracia no es una bagatela, porque nos hemos circunscrito al concepto que da el diccionario inglés, que dice que gracia es favor no merecido. Y cómo no, eso es gracia. Pero cuando uno lee favor no merecido, a veces da la pauta de que fuera algo que no costó nada, algo sin valor. Pero la esencia de la gracia es que era tan alta la deuda de pecado que teníamos que jamás hubiésemos podido pagarla. Fue necesario que el Señor viniera a cancelar esa deuda y que nos regalara el efecto salvador que provocó. Esa es la gracia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes del sacrificio de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque qué lindo es saber que no fuimos redimidos con amargura, que no fuimos redimidos con odio, que no fuimos redimidos con resentimiento, sino con un amor profundo en el corazón del Cristo de la gloria, que voluntariamente se ofreció y se entregó para hacer un sacrificio vivo, santo y agradable al Dios Todopoderoso. Démosle esas palmas al Señor como una ofrenda de agradecimiento por su obra. Dice que anularon el pagaré, el decreto que nos era contrario. Y un pagaré es un documento que está
garantizado, dice el diccionario, por una hipoteca, donde el deudor responde a este crédito con sus bienes personales. O dicho de otro modo, el suscriptor responde con todo lo que tiene. Ese era el pagaré. Esa era el acta que nos era contraria, pero dice que el Señor la clavó en la cruz. Eso dice el versículo 14, dice acá en esta versión, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Era una deuda moral, era una deuda espiritual, si usted quiere tomarlo, y aquí lo dice, la versión PDT lo dice con mucha claridad, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. ¿Sabe qué me decía el Espíritu? Que eso sigue siendo una constante. Porque si transgredimos la ley de Dios, sobre todo ahora que la conocemos, porque en aquel tiempo actuamos bajo ignorancia, actuamos, hermanos, sin conocimiento, estábamos caminando en un oscurantismo espiritual donde no nos había sido revelada la luz maravillosa del Señor, y por eso es que nos hundimos en pecado, porque no teníamos, pero ni siquiera una pizca de luz que nos guiara. Pero ahora que conocemos al Señor, tenemos, ¿cómo no?, el perdón del Espíritu Santo, tenemos la bendita sangre que nos es rociada en cada momento cúltico, hermano. Eso debemos entenderlo, que cada vez que venimos a este lugar, no venimos a cumplir un espacio religioso, venimos a que nos rocíen la sangre del Cordero para obediencia, y que la palabra nos lave, nos quite las manchas, para que nuestra vestidura se mantenga blanca y que entonces no falte ungüento, que no falte unción sobre nuestra cabeza. A eso venimos al momento cúltico, para que el Señor siga haciendo su obra. Pero si no acatamos la voz del Espíritu, eso es lo que me decía el Señor, y no cumplimos las leyes de Dios, nuestra deuda continúa. Porque mire pues, de Cristo para atrás no cuenta nada. Pastor, yo hice cosas horribles, todas las decimos. Pastor, es que yo sí hice iniquidad, yo transgredí, todos transgredimos. Eso ya no cuenta. Dice que el Señor tomó nuestros pecados y los lanzó hasta el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Yo a veces me pongo a pensar, si Cristo no se acuerda de nuestros pecados, yo no sé por qué nosotros sí nos acordamos, ¿verdad? Él ya nos olvidó. Lo que ocurrió, hermanos, antes de conocer a Cristo no cuenta. De Cristo para atrás no cuenta nada. Pero de Cristo para acá cuenta todo. ¿Se escuchó eso? De Cristo para acá nos cuenta todo. Porque ahora ya tenemos luz. Ahora ya tenemos conocimiento. Y si antes, hermano, por no cumplir la ley de Dios estábamos en deuda, ¿cómo estaremos ya conociendo la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo? Por eso dice, la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda. Eso dice la palabra. Y clavó la cuenta en la cruz. Ahí quedó el pagaré, diciendo la deuda está saldada. Tenemos que admitir que en el tiempo que estamos viviendo hoy por hoy, a pesar de los avances tecnológicos, estamos en la era del desarrollo de la tecnología, a pesar del progreso en todos los campos del conocimiento y campos científicos, hermanos, yo creo que el hombre no ha mejorado. Muy a pesar de todo eso, porque hay progresión, hay avance, pero la condición del alma sigue siendo exactamente la misma. Seguimos, por decirlo así, en un estado primitivo en cuanto al pecado, y en ese sentido no somos muy diferentes a la primera pareja que fue puesta en el huerto del Edén. Pues al igual que ellos, muchas veces intentamos todavía ocultar nuestra culpa, y aparece la autojustificación, que es hermano, dañina en extremo, la autojustificación. Mi pastor habla mucho de no autojustificarnos, porque hay una tendencia en nuestra humanidad desde el huerto del Edén
a buscar culpables y a no reconocer nuestra condición espiritual. Por eso es que el arrepentimiento, hermanos, tiene un peso tremendo delante del Señor. El arrepentimiento, la sinceridad son elementos necesarios para que podamos nosotros echar mano de ese derroche de gracia que el Señor dio en la cruz, de ese derroche de perdón, y que podamos entonces reconocer la obra extraordinaria que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero a veces nos autojustificamos, y eso lo que hace es que el Señor se retraiga, porque dice la palabra que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra. No porque sea algo aborrecible, sino que la idea que hay detrás de esto, de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, porque a los trapos que hace alusión es a los que usa la mujer en su periodo menstrual. A eso se refiere, pero no lo dice desde un ángulo de aborrecimiento o de asco, sino que lo que trata de decir es que nuestras obras son inútiles en el sentido de que la menstruación lo que indica es que pasó un periodo en el que se pudo haber gestado vida y no se gestó nada, ¿verdad? Cuando una persona o una mujer básicamente pasa por el periodo, está diciendo, bueno, no estoy embarazada. Entonces dice que nuestras justicias son así de inútiles porque no provocan nada, no engendran nada. Entonces Dios prefiere que vayamos con sinceridad y no que nos justifiquemos, sino que reconozcamos faltas, porque lo que trato de decirles, hermanitos amados, es que la bendita sangre del Señor nos sigue perdonando todos nuestros pecados e iniquidades, no importa cuál sea, pero cuando nos acercamos al Señor con sinceridad, con un corazón puro, transparente, y le decimos, Señor, te necesito, estoy consciente de mi pecado, pero vengo a pedirte perdón, vengo a suplicarte, Señor amado, que tu gracia me envuelva, que tu favor me sustente y que me ayudes a restaurar mi vida. Entonces el Señor de inmediato se acerca por medio del Espíritu Santo y nos trabaja y nos comienza a lavar, a purificar y a preparar para ese proceso glorioso de transformación que el Señor sigue haciendo todavía en nuestra vida. ¡Aleluya! Démosle fuerte las palmas al Señor en agradecimiento, hermanos amados. La lista de culpabilidad y el catálogo de pecados o antecedentes, hermano, de este mundo son incontables, interminables. Cada día hay más abominación, cada vez hay más pecado, cada vez hay más contrariedad. Entonces nosotros tenemos que despertar a una conciencia espiritual donde debemos pensar en nuestra obligación personal, por decirlo así, delante de Dios. Pensemos en ese pagaré, porque de hecho existe un registro divino en el que todo está escrito, hermano. Eso dice la palabra. Incluso los pecados más ocultos. Por eso le dije hace un instante que de Cristo para acá debemos de caminar con pie de plomo. Debemos ser cautelosos, debemos ser prudentes, debemos ser analíticos, hermanos amados, porque yo le escuché hace muchos años a un predicador decir que teniendo a Cristo y al Espíritu Santo morando en nuestra vida, el que peca lo hace porque quiere pecar. ¿Sí? Teniendo a Cristo y al Espíritu Santo, el que peca lo hace porque quiere pecar. Es mentira que digas que no sé qué estaba pensando, es que no sé qué, no sé dónde tenía la mente. Bien, sí sabía. Es que, mire, hermano, cuando me di cuenta yo ya me había emborrachado. Eso es falso. Teniendo a Cristo y al Espíritu Santo ya tenemos, hermano, en el interior a un Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces debemos de ser cautelosos para no transgredir esa voz, para no, ¿cómo es la palabra? Ser indiferentes pues a la voz del Espíritu Santo, para no ignorar, esa es la palabra, para no ignorar la voz del Espíritu Santo y que el pagaré vuelva a llenarse otra vez con una carga de deudas por nuestra omisión o por nuestra comisión, o sea, por no hacer o por hacer, ¿verdad? Porque no hacer lo que Dios nos pide es pecado.
Y hacer lo que Dios dice que no hagamos también es pecado. Entonces hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que no se vuelva a cargar ese pagaré que el Señor ya canceló. Dice el Salmo 98, léalo conmigo, por favor. Salmo capítulo 90 y versículo número 8. Gloria al Señor. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, dice esta versión. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos, dice, a la luz de tu presencia. La Biblia de las Américas. Mire eso. O sea que Dios, delante del Señor estamos nosotros desnudos, hermanos. Delante de Dios no nos podemos ocultar. Sin embargo, el mensaje redentor es que Dios no nos abandona con nuestros pecados. Él nos ofrece una solución y una completa redención, porque escúcheme esto, Jesús es el único que puede cancelar la deuda de pecado. El Señor obtuvo la victoria más rotunda de lo más escaso, de la miseria más profunda. Porque dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. En el texto griego se encuentra esta verdad que le acabo de leer, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. En el texto griego se encuentra en un tiempo gramatical que se llama tiempo aoristo. Así se llama el tiempo aoristo. Y lo que describe el tiempo aoristo son eventos, acciones que tuvieron lugar en el pasado, pero fue de manera rotunda y puntual. O sea, se iniciaron y concluyeron en el pasado. En otras palabras, el tiempo aoristo describe hechos que ocurrieron una sola vez y para siempre. Entonces, ese poder que nos libró de la deuda a todos los humanos y que fue pagado en la cruz de Calvario, sigue vigente todavía. Sigue actuante todavía. Dios todavía está perdonando, Dios todavía está redimiendo, porque Dios no quiere juzgarnos, hermano, eso tengámoslo presente. El Dios bendito de amor que conocemos, Él no nos quiere juzgar. Lo que quiere es salvarnos y darnos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el anhelo que hay en el corazón de nuestro bendito Padre Celestial. Aleluya, perdonarnos, amarnos, redimirnos. Pero no obstante a ese amor incomparable, es triste y lamentable ver cómo muchos son indiferentes a esta verdad. Indiferentes. Miren, hermanos, si nosotros entendiéramos el trasfondo de nuestra redención, si lo entendiéramos, hermano, nosotros estaríamos buscando a Dios continuamente, no movidos por emociones, ¿verdad? Yo recuerdo que hace años hicimos una actividad muy bonita, de repente nos atrevemos a hacer otra igual, que se llamó Tiempo de Restauración. Fuimos a varios municipios de Huehuetenango a compartir la palabra. Y recuerdo que dentro del programa, al terminar la prédica, los hermanos proyectaban imágenes de la pasión de Cristo, ¿eh? Y aparecía cuando el Señor estaba siendo azotado y se miraba a un Cristo sangrante y muchas personas lloraban. Pero después yo me puse a pensar, ¿será que esto es lo que Dios quiere? Porque a veces somos movidos por emociones, ¿verdad? Y cuando uno mira el martirio del Señor, hay un mover emocional y uno comienza a derramar lágrimas y da lástima. Pero Dios no quiere provocarnos lástima. Lo que Él quiere provocarnos es arrepentimiento. Y la verdad, hermanitos, es que ningún video, ninguna película va a lograr captar el sufrimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Pero por revelación sí podemos entenderlo. Y no tener al Cristo sufriente
sino mejor tener al Cristo triunfante, ¿verdad? Porque Él triunfó. A mí me encanta cuando llegamos a la parte donde dice que venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, los desarmó y dice literalmente que los obligó el Señor a desfilar derrotados ante el mundo. Es que esa era la forma en que actuaba el imperio conquistador, ¿verdad? Dice que cuando conquistaban, tomaban a todos los esclavos de guerra y los desnudaban. Y totalmente desnudos los metían en una jaula y los paseaban por toda la ciudad para que todos vieran a los derrotados. Eso dice que hizo el Señor. Derrotó a los principados y potestades. Por eso yo no comparto mucho las doctrinas, hermano, que exaltan demasiado al diablo, hombre. Yo no comparto los pensamientos y las enseñanzas de que exaltan mucho la brujería y la hechicería, porque hay personas que para ellos todo es brujería y todo es hechicería. Yo sinceramente no comparto mucho eso. No porque sea incrédulo, porque existe el mal, claro que existe, si el diablo existe. ¿Quién va a negar que existe ese ser maligno? Pero mi Biblia me grita a cada instante que ya el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Es un derrotado, hermano. Y los principados y potestades también han sido derrotadas. Hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay una victoria rotunda para nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces la primera garantía es que la deuda de pecado que teníamos, cancelada. Ya no debemos nada, ya mi Señor pagó por eso. Segundo aspecto, versículo 13 de Colosenses 2. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, ya que no fueron circuncidados, le dice Pablo a los colosenses, pero Dios les dio la vida. Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. La Reina Valera dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Segunda garantía, fuimos resucitados a una nueva vida. La vida que tenemos es nueva, hermanos. Mire qué emocionante es saber que cuando Cristo vino a nuestra vida, nos resucitaron, y qué alarmante es leer que cuando venimos a Cristo nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está el mundo? ¿Ah? Pero ahí los ve usted caminando. La peor película de zombies que hemos visto es la del mundo, porque son muertos andantes, son muertos que hablan, son muertos que ríen, son muertos que lloran, pero la Biblia dice que están muertos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que así estábamos nosotros. Pero, dice la palabra, que nos dieron vida juntamente con Cristo. Nos resucitaron. Por eso es que los pecados del ayer no cuentan, porque ahora la vida que tenemos es nueva. Y esta nueva vida, hermanitos amados, tenemos que cuidarla. No nos contaminemos, hombre, cosas que son contrarias, secundarias. No nos contaminemos, hermano. Los tiempos que vivimos, las tradiciones. Yo antes predicaba mucho, ya para esta fecha, los hermanos que tienen años conmigo saben que a esta fecha ya le estaba yo echando penca a la Navidad, ¿verdad? Hablando del árbol pagano, hasta que un día el Espíritu me dijo que ya no lo predicara. No porque sea una mentira, sino porque le echaba más condena a la gente. Porque predicaba hoy y mañana la gente estaba celebrando Navidad. ¿Qué podemos hacer? Mejor que el Espíritu Santo se le revele a cada uno, ¿verdad? Pero no nos contaminemos por aspectos que son secundarios, hermanos, que no son cosas trascendentales, ¿verdad? Al examinar el origen del árbol navideño, tiene un trasfondo pagano. Y todo el mundo no. Nuestra Navidad es Cristo. Pero ¿por qué utilizar elementos del paganismo para celebrar a Cristo? ¿O en qué parte de la Escritura dice que celebremos de esa manera? Otros dicen, es que mire, pastor, yo no creo en eso. Yo me guarde. Yo sí soy celoso. Pero mis muchachitos, pastor, enséñele a esos muchachitos que eso es pagano.
Mis hijos a mí nunca me dijeron, papi, el arbolito de Navidad. Papi, ¿dónde está? No saben nada de eso, ni de las fiestas Julias. Yo creo que todavía no saben que se celebra. Yo no les enseñé así. Porque ¿de qué les edifica eso? ¿O en qué les edifica? Pero tenemos que ser radicales con la verdad de Cristo, porque ahora que tenemos vida nueva, tenemos que cuidarla, hermanitos amados. Ese es el punto que quiero enfatizar. La vida que tenemos es una vida que está siendo estrenada, porque el Señor nos renovó. Él quitó todo el pasado, todo el pasado. Eso ya se quedó atrás. Y estamos en un presente de transformación y de vida, donde el Señor está haciendo cosas nuevas, cosas extraordinarias, hermanos. Y la segunda garantía es que la vida que estamos disfrutando es una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuidamos esa vida. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que esa vida nos la siguen renovando y nos siguen dando más y más y más y más. Cada vez que venimos a este lugar, venimos a recibir vida del Espíritu Santo, a ser vivificados. Si alguno se está muriendo, el Señor lo levanta, el Señor lo vivifica, el Señor le da vida abundante. Aleluya. Démosle fuertes esas palmas al Cristo de la gloria, por favor, esta mañana. Aleluya. Y la tercera garantía, porque son 5 el tiempo que se me acabó, es el perdón de nuestros pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la tercera garantía. El perdón. El perdón. El perdón de Dios renueva. El perdón de Dios construye. El perdón de Dios vivifica. Y el perdón de Dios liberta, hermanos amados. Eso hace el perdón de Dios. Renueva, construye, vivifica y libera. Cristo obtuvo el perdón por nuestros pecados al morir en la cruz del Gólgota y resucitar. Si nosotros hemos caído rendidos ahora a los pies de Dios y hemos entregado nuestra vida a Él, creyendo en este glorioso evangelio, en estas buenas nuevas de salvación, entonces la Biblia nos grita que hemos sido perdonados de todos los pecados del ayer, lo que le acabo de decir, porque la marca de la culpa ha sido quitada. La marca de la culpa ha sido borrada. El verdadero perdón viene de eso, del hecho de que el Señor erradicó totalmente, el Señor quitó de raíz la iniquidad que traíamos. Por eso le digo que Él borró nuestros pecados y nuestras culpas. Por eso dice Efesios 5:27 que ahora no tenemos mancha, ni arruga, ni contaminación, ni cosa semejante. Dice en el Salmo 103:12, si no recuerdo mal, Salmo 103:12, que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Así dice la palabra. Así el Señor alejó nuestras iniquidades. Porque a diferencia del norte y del sur, el oriente y el occidente no tienen polos. Y eso lo que muestra es que el perdón de nuestro Dios es ilimitado, hermanitos amados. Es un perdón omnímodo de la palabra, ¿verdad? Que lo abraza y lo comprende todo. Es perfecto. Y por eso dice que así como está de lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar también nuestros pecados. Eso significa que nunca más nos vamos a enfrentar a ellos, porque el oriente y el occidente nunca se encuentran. Nunca se ven. Pues nosotros ya no tendríamos que ver también nunca, jamás, los pecados del ayer, porque ya Cristo todos los borró. Por eso, mire, hermano, uno no debe ser a veces piedra de tropiezo recordando los pecados del ayer. Porque a veces en momentos de enojo surge la religiosidad. Vos te la llevas de santo y no te acordás, pues. Eso es pecado. Porque usted está recordando lo que Cristo ya olvidó. Y con todo respeto, ¿quién es usted y quién soy yo para recordar lo que Cristo ya olvidó? Eso puede ser pecado. El ayer es el ayer. El pasado se quedó atrás. Ahora estamos en un presente nuevo donde Dios sigue renovando todas las cosas, hermano, y dándonos en este presente las bendiciones que Él ha preparado para nuestro tiempo. Nunca más nos vamos a enfrentar a los pecados del ayer porque han sido quitados de la vista de Dios.
por el milagro maravilloso del amor. Porque el Señor borró nuestros pecados por amor. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por ese amor maravilloso, extraordinario. La cuarta garantía es que el pagaré o el acta contraria fue clavada en la cruz. Versículo 14, en la parte final. La deuda fue quitada de en medio. Ya no nos debe estorbar más. No puede tampoco hacernos tropezar, obstaculizarnos el camino, porque ahora el Señor nos dejó un camino expedito, un camino libre. Y qué lindo saber que nuestra redención no fue obtenida a un bajo costo, ya le dije esto en la introducción, sino que el eterno Hijo de Dios pagó un precio muy alto. Yo me podía a pensar que es tan grande este amor y tan incomprensible a la razón humana, porque nunca nadie, hermano, cambió tanto por tan poco. Nadie cambió tanto por tan poco. Eso éramos nosotros, éramos poquísimo. Y el Señor es mucho, ¿verdad? Y mire ese intercambio de gracia donde el Señor lo dio todo por lo que no valía nada. Ese costo de redención es extremadamente alto. Dice Isaías 43:24, que muestra este episodio, esta faceta gloriosa de la compra, de la adquisición de nuestra redención. Isaías 43:24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí, dice el Señor, la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Oiga lo que Dios dice. No compraste para mí caña aromática por dinero. Eso es una inversión. No invertiste en mí, dice el Señor. Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Lo que hiciste, parafraseando, fue poner sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Eso dice el Señor que hicimos nosotros. Por eso ahora que ya tenemos a Cristo, hay que darle la honra que Él merece recibir, hermanos. Ahora hay que entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque ese es nuestro culto inteligente. Ahora el Señor resucitó, después de haber muerto, obviamente resucitó, y eso garantiza que el acta fue anulada. Dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y ahí está la garantía de que el pagaré está cancelado, está finiquitado. Y la quinta garantía está en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué significa eso? Que ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios, ¿verdad? Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, ya no soy esclavo del pecado. Ni de los poderes de tinieblas, ¿verdad? Porque dice que Cristo los despojó. ¿Qué significa despojar? Es dejar sin nada. Es que mire, hermano, es pasaje que hay que entenderlo. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, que ya le expliqué, que lo que hacían los vencedores era que les quitaban toda la ropa y los exhibían desnudos. Esos derrotados no tenían nada. Entonces, ¿qué tiene Satanás y los demonios? Nada. Ay, no, pero es que hay poder también. Sí, 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 sí. ¿Sabe qué decía el fundador de nuestra misión? No hay buen diablo si no hay buena carne. Ahora si hay buena carne, hay buen diablo. Ahí sí. Pero si usted y yo vivimos en santidad, Satanás no tiene nada. Ya fue despojado. Porque la vida santa, Satanás no puede atacarla. Porque es su derrota, hermano. La santidad del cristiano es la señal de la victoria de Cristo. Porque nosotros nos santificamos, nos apartamos, porque Él venció a Satanás y a las potestades. Por eso ya no somos esclavos del pecado, ni de los poderes de tinieblas,
Por el contrario, esos poderes han sido sometidos por el Señor. El creyente en Jesús, como lo somos nosotros, ya no pertenece al reino de las tinieblas. Ahora pertenecemos al reino de Cristo. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro limítrofe ahora, el reino de Cristo. Regrese un capítulo, por favor, al capítulo 1 de Colosenses. Por favor. Vamos a ver si está aquí. Sí, versículos del 12 al 14. Colosenses 1, versículos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Oiga la verdad bíblica. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Quiere decir que no éramos aptos. ¿Se da cuenta de eso? No merecíamos participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos, Él nos dio aptitud. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué tenemos, dice? Redención. Ahí está la quinta garantía. Por su sangre, el perdón de pecados. Entonces es rotundo, hermano. El Señor perdona los pecados. Yo no sé, sinceramente, por qué la gente se escandaliza cuando alguien peca, si el elemento de perdón todavía está vigente. Lo que uno debe sentir cuando alguien peca no es regocijo, porque, hermano, de verdad que complicado es pensar en esto. Qué complicado. Pero a veces la gente se alegra cuando alguien peca, en lugar de sentir dolor, compungimiento y tristeza. Sobre todo si es un líder que es reconocido. ¡Ja! Fiestas de la gente, hermano, en lugar de sentir dolor. ¿Cómo es posible que uno se regocije viendo el mal del prójimo? ¿Cómo es posible? Cuando estamos leyendo acá que el Señor nos redimió y ha perdonado y sigue perdonando, porque eso es continuo, hermano. Ese perdón, por eso le digo que el tiempo auristo dice que fue hecho una vez y para siempre. No se detiene la obra del perdón, pero eso sí, por supuesto, tiene que haber arrepentimiento para que el quinto garante venga y nos certifique que prácticamente Satanás no puede ya prendernos ni esclavizarnos con nada, porque a Cristo le destruyó y le desbarató todos los elementos que Satanás usa. Pero a veces la culpa, a veces la indiferencia, el señalamiento de nuestros hermanos nos puede hacer tropezar y hacernos sentir que no estamos perdonados. Yo por eso bueno, a veces uno aplica ciertas medidas de restricción, pero yo no soy muy dado a las famosas disciplinas, hermano. Y eso va a chocar con los religiosos, ¿a qué me importa a mí? Porque alguien peca, hay que ponerlo, dice, 666 días en la banca de atrás. ¿Y eso qué? ¿No tenemos el perdón, pues? Pastor, y él va a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Hace un mes pecó. ¿Y cuánto tiempo cree usted que le lleva a Dios perdonar? ¿Un año? Ay, pero yo pienso es que Dios no es como es usted. A usted le lleva años. Hay unos llevan 10 años, no perdonan todavía. Pero Cristo no es así. Él ya nos perdonó. No dice que Él nos va a perdonar. No, no, no. Hermanos, Él ya nos perdonó. Entonces, si Él ya nos perdonó, ¿quién? Por eso dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién? Fíjense cuando leo este pasaje, dice, ¿dónde están los que condenan? Si Cristo es el que justifica, ¿sabe cómo lo interpreto yo? ¿Quién tiene el descaro de atreverse a señalar viendo que a Cristo perdonó? Yo así lo interpreto. ¿Quién tiene el descaro
de señalar? Si Cristo ya perdonó todas nuestras faltas, ya borró todos nuestros pecados y ahora solo nos están anotando las bendiciones para que cuando el Rey aparezca seamos coronados de justicia, seamos coronados de misericordia, seamos galardonados por la mano bendita del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Entonces, mire, hermano, ahí tenemos 5 garantías de la obra extraordinaria que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Es una buena mañana para decirle, Señor, gracias por esa obra maravillosa. Decirle gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú has hecho cosas maravillosas en mi vida. Me has transformado, me has renovado, me has hecho una nueva criatura. Decirle al Señor todo lo que tenemos en el corazón, hermanos, porque Dios ha sido fiel y su misericordia es latente y su amor continúa manifestándose en cada uno de los que estamos en este lugar. Yo creo que es un buen tiempo para que emerja de lo más profundo de nuestro ser la gratitud a Dios y que le digamos con el corazón en la mano, Padre, gracias. Gracias por tu favor, porque tenemos la bendición de la tribu de Efraín, ¿verdad? Efraín, ¿sí? Que dice rodeado de favores y lleno de la presencia de Dios. Esos somos nosotros, efraínitas, rodeados de favores y llenos de la presencia del Señor. ¿Cómo no? Eso no nos exime de los ataques, porque Satanás siempre va a buscar la manera de opacar nuestro gozo, de opacar nuestra alegría, de empañar nuestra felicidad. Pero tenemos a un Dios que nos ha perdonado, que nos ha libertado y que está presto, hermanos amados, a perfeccionar su obra en nosotros, para que cuando nos manifieste, todos nos vean como hijos de luz. Dice en Romanos que la creación aún está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe cómo nos va a presentar el Señor a usted y a mí? Gloriosos, gloriosos, con un cuerpo semejante al del Señor en la resurrección, un cuerpo de luz, un cuerpo lumínico. ¿Y por qué nos va a presentar con un cuerpo lumínico? Porque eso somos nosotros, hermano. Si esta vasija de barro se desquebrajara, brotaría la luz. Pero como no es el tiempo, ¿verdad? Entonces Dios nos ha reservado. Pero vive el Señor, que la palabra declara que está cerca el día en el cual nos van a manifestar gloriosos y toda la creación se va a regocijar cuando vea la obra perfecta que el Señor ha hecho. ¿Qué busca Dios de nosotros? Una sola cosa: perseverancia. Perseverancia. No nos detengamos de perseverar. Aunque vengamos arrastrando cosas que ya no deberíamos de arrastrar, la Biblia dice que Él ya nos perdonó. Vengamos a Él para que Él quite la culpa, para que Él quite el señalamiento, para que Él quite la autocondena que a veces uno tiene, porque a veces uno es tan religioso que uno mismo se condena, hermano. Entonces debemos de quitarnos la autocondena y reconocer que el Señor ya nos perdonó, y al venir aquí uno siente la presencia de Dios, uno siente la bendición del Señor, porque ya le digo, a veces uno puede marginar a las personas, hacer de menos a las personas, pero a mí me sorprende que a veces alguien ha fallado y uno lo menosprecia porque falló, ¿eh? Y la persona se siente culpable y muestra su congoja, su aflicción, pero el Espíritu Santo los visita, hermano. El Espíritu Santo a veces los usa. Entonces yo digo, si el Espíritu Santo no nos menosprecia, ¿quién es uno para menospreciar a la gente, hombre? Si Él es Dios perfecto, Dios de amor y Dios de misericordia, que sigue todavía perdonando y va a perdonar hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Entonces, hermanitos amados, en conclusión, nuestra redención, nuestro perdón en Cristo está asegurado. Así es de que no le temamos a nada, no permitamos que nada nos condene. El Señor está a nuestro lado y pronto hemos de ver la manifestación gloriosa de nuestro caudillo libertador, del que nos ha dado vida por medio de su muerte y resurrección, y ahora nos va a llevar a esa gloriosa eternidad que ha sido preparada para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor.